había un par de preguntas, me parece, hoy, y una exposición que querías hacer sobre alguna vivencia. Entonces, ya que tenemos poco tiempo, estamos en un grupo más íntimo, vamos a dejar eso, Y empezamos por aquí, contigo. Tú haces la pregunta, tú haces esa exposición que querías hacer y tú haces tu pregunta. A ver qué nos sale, porque siempre estamos exponiendo, vamos a intentar aclarar esos puntos que hay. No hay muchos, pero bueno, pero hay esas tres y no tenemos mucho tiempo. Dime. Mi pregunta es, yo sé que tengo que purgar, pero cuando algo es injusto y sabes que tú lo encuentras injusto y que realmente es injusto, ¿cómo se purga esto? Bueno, realmente tú lo ves injusto. Sé prudente, simplemente sé prudente, simplemente. Está bien, es posible que sea injusto desde una perspectiva. En el fondo, nada es injusto, pero bueno, pero que desde tu perspectiva es injusto. Lo digo simplemente para tener prudencia, porque siempre generalizamos. Es como la cuestión de hablar de terceros. No sabemos bien lo que viven los terceros. Entonces siempre hablar en nombre propio, a mí me pasa eso, yo lo veo así, eso me parece injusto, me parece muy injusto, pero te parece a ti como persona. Dime. Digo que una experiencia personal, si yo la he vivido y la creía justa y me parecía que era, ¿cómo puede ser que se me vuelva injusta una cosa? A ver, no te he entendido. ¿Cómo puede ser que sea injusta? ¿Cómo puede ser que tú no vivas una injusticia? Sí. ¿Cómo purgo esto? A ver, una cosa es que tú veas una injusticia y te rebeles contra ella y no entiendas por qué esto está sucediendo de esta manera. Sí. Y otra cosa es decir, ¿esto lo puedo purgar? ¿Vas por aquí? Sí. Bien. Somos seres o ser humano. Y el humano está cargado de toda una serie de adquisición de maneras de ser y maneras de mirar y observar la existencia y a los otros. Desde que somos pequeñitos, en la familia, en el colegio, con los amigos, y entonces tenemos una manera, cada uno singular, pero hay unas tónicas que predominan en todos los seres humanos. A veces hay algún dispar en culturas diferentes. Si uno vive en una cultura muy diferente, si fuerais, no sé, un indígena o una tribu del Amazonas, los valores sobre la vida y sobre las relaciones serían diferentes y tú esos valores los encontrarías normales. Entonces todo está desde el punto de vista, de punto de referencia que tú tomes en consideración de lo que está pasando. Ahora bien, aclarando eso, no el ego quiere decir la identificación como cuerpo-mente y la estructura egocéntrica, sino haciendo una suposición, que viviendo más desde tu centro íntimo de ser, hay algo que tú detectarías como bueno o malo, como aparentemente injusto o justo. Aunque si estuvieras verdaderamente en tu ser, aun viendo lo malo, habría compasión en ti. Habría compasión porque detectarías que es el resultado de la ignorancia. No la ignorancia en relación de la sabiduría de conocimientos de la vida, o de inteligencia o tener conocimientos, sino tiene ignorancia, ese ser humano tiene ignorancia de su propio ser. Y al tener ignorancia de su propio ser, vive en una serie de presiones psicológicas que ejerce algún tipo de prepotencia, de movimientos de vanidad, de orgullo excesivo, de soberbia, de tiranía, de engreimiento, y entonces ejerce una manipulación hacia los demás, etcétera, etcétera. Y entonces ahí, en ese tipo de comportamiento, podríamos ver que lo ves injusto, ves una injusticia. Pero claro, desde la perspectiva humana,
ten en cuenta que es injusto, diríamos desde la generalidad, al no especificar tu injusticia, estoy generalizando, pues veríamos injusto, o mucha gente vería injusto, pues que un niño que tenga 6 años coja cáncer y se muera, y pase por un proceso de quimioterapia, y pase por un proceso de sufrimiento y se muera. Entonces, desde una mentalidad, por lo que vemos, general, humana, veríamos eso como una especie de injusticia, porque lo normal para el ser humano es que tenga una vida larga, ¿no? Que al menos llegue entre 70, 80, 90 años. Y diría a la persona, pues que disfrute de la vida, aunque la vida sabemos que en la parte humana hay de todo, pero bueno. Claro, todo es relativo. Desde otro punto de vista, es una experiencia necesaria del vivir y la vida. Pero eso se tiene que aclarar mucho y habría una respuesta en una mentalidad media humana que diría, no lo entiendo, ¿me entiendes? Ahora bien, hay cosas que se pueden ver aparentemente injustas desde la perspectiva humana general, y luego hay cosas más específicas que a veces es una proyección personal y que a veces no es proyección personal, pero que vemos que este ser humano está viviendo con ignorancia. Y ya he dicho, ignorancia es ignorancia de tu propio ser. Y entonces provoca dolor y sufrimiento. Pero cuando vives más en el ser, no intentas convencer al otro, no intentas adoctrinar al otro a una determinada verdad y que la siga, etcétera, etcétera. No, lo que haces es, cuando hay la posibilidad, dar una indicación para que aumente su visión y se viva más en la paz de su propio ser. Le indicas el proceso. Si la persona se va abriendo, pero si no, su vibración tiene de conseguir la vibración paralela. Entonces, si tú no estás en esa vibración, pues deberás de dejar ese ambiente o dejar esa persona, sea lo que sea. Ya lo he dicho muchas veces, lo único que no es aconsejable dejar es a los hijos. En realidad, por ejemplo, a nivel familia, hay muchos problemas, pero a veces nos encontramos que tenemos unos padres ya ancianos, a veces pueden coger demencia senil o enfermedades, y entonces por compasión y por amor, pues colaboras con ellos para que tengan, e intentas ser lo más justo, lo más ordenado posible, dejándolos, ¿me entiendes? Entonces todo depende, pero que realmente si es una persona que la ves que está sana, no está enferma, y que es su funcionamiento habitual personal, pues habrá que pasar de esa persona en lo posible y tener la mínima relación posible, la considerada por la relación que tengas. Puede ser familiar, es muy diferente que sea un amigo, etc. No sé, estoy generalizando. Purgar es dejar que esa cosa sea, pero tú no darle vida, no darle energía. Entonces, normalmente lo que queremos es que cambie el otro, cuando nosotros no vivimos desde el ser y queremos que el otro cambie, que el otro se comporte de otra manera y que tal y que cual, porque fíjate. Entonces, lo que tienes es un problema tuyo que todavía no lo has trabajado. Tú te has de sentir cada vez más independiente y capaz de tomar tu decisión que creas conveniente. ¿Entiendes? No hay obligaciones, porque normalmente a veces dicen eso la persona, es que lo quiero mucho, es que yo soy amor y los amo mucho, es que yo soy buena persona y no los quiero hacer sufrir, pero en el nombre de ser buena persona y en el nombre de no hacer sufrir y en el nombre del amor se hacen barbaridades, como barbaridades se han hecho en nombre de Dios, ¿me entendéis? Barbaridades a un nivel muy básico, pues que las mínimas que hay de humanismo se rompen, y hay soberbia, hay tiranía, hay imposición, ¿entiendes? Entonces, ojo, al no especificar, no sé si te sirve lo que te estoy diciendo. Sí, lo que pasa es que, ¿cómo no lo alimentas una cosa que crees que es injusta? Y entonces, claro, es que no lo alimentas quiere decir que no le das energía, no le das vida, pero aquí estarás, si tú te tienes de relacionar sí o sí porque quieres, fíjate que tú como persona haces lo que quieres. Eso la persona no lo ve, ¿eh?
No sé. A ver, no nos pongamos a hacer, y dice, no, porque yo querría ser un elefante rosa volando. No, estoy diciendo, como persona, si tú tienes la familia que tienes, ¿por qué la tienes y vives con ellos? ¿Porque quieres o porque no quieres? Porque quiero. Si no quisieras, te podrías ir a Australia y dejarlos. Ya, lo que pasa es que la escogí y no me acuerdo. Pero tú escoges, pero puedes desescoger. Hay cosas que no, ya he dicho, los hijos, y si tú pues consideras que tienes unos padres y quieres colaborar un poco con ellos, pero hasta cierto punto. Lo que tú no deberías de permitir para nada, que no te manipule nada ni nadie. Que no te manipulen. Ahora, tú les dejas que hagan un poquito la suya, por compasión, un poquito, porque quieres interaccionar todavía, porque es una persona mayor o por lo que sea. Pues bueno, pues ahí está, ya sabes con quién estás jugando, ya lo sabes, ¿me entiendes? Lo que pasa es que nos cuesta mucho desengancharnos y tenemos muchas normas de lo que antes decía, de la buena persona, del nombre del amor. El amor es respeto y armonía, aparte del gozo de ser y la alegría de ser por el propio hecho de ser, no la felicidad en consecuencia de depende qué circunstancia. Esta dura poco. ¿Me entiendes? Entonces purgar quiere decir que no le das vida, no le das hasta que tú quieras. Siempre está, hay una gran parte, hay cosas que no, que son como son. O sea, bueno, hoy en día se puede cambiar. Yo te iba a decir tu cuerpo, pero hoy en día se están poniendo botox, Vitix, motos, yo qué sé, de todo se pone en el cuerpo. Y luego también dietas y hacen ejercicios, modifican muchas cosas. Pero vaya, básicamente el cuerpo pues el que tienes. Y los hijos son los que hay. Hay cosas que son, y si tienes una enfermedad, pues tienes esa enfermedad. ¿Entiendes? Tampoco va por aquí. ¿Te sirve? Sí, gracias. Gracias. Dime. Yo quería hacer una exposición de agradecimiento. Ah, para agradecer. Muy bien. Sí, más que nada porque yo de pequeña estuve muy enferma y me curé. Y no lo entendía porque yo decía, ¿por qué yo que tengo 8 años o 9 años y yo he estado enferma, me curo y había un niño allí que tenía meses y se murió? Y yo digo, es que es injusto. Ah, volvemos a lo mismo. Es injusto que yo me recupere y ese niño se muera. Él no se muere nunca. Ya, Él ya como lo sé. realmente él. Ya lo sé, Como niño, como cuerpo, pero sí. con ojos de niña lo veía así, ¿no? Y ahora que ya soy mayor, ahora que he pasado por un proceso de vértigos y todo esto, Sí. y que me estoy curando, digo, realmente es que soy una privilegiada, porque he estado una semana que no me curaba de ninguna de las maneras, y al final he dado con la medicina adecuada que me ha curado. Y me estoy, bueno, no estoy del todo bien, pero me estoy curando. Yo creo que Dios tiene que estar contento que yo estoy agradecida. Mira, ¿no? En realidad, en la base de lo que estás diciendo, que es el agradecimiento, es una expresión natural de ir viviendo cada vez más desde tu ser. Pero el agradecimiento no es tanto en el sentido comparativo de que no tienes tanta desgracia que otra persona según tu mirada, o que tú has mantenido la vida y el otro ha muerto. No, el agradecimiento es por todo. El agradecimiento es que tú, teniendo este cuerpo, estés experimentando toda una serie de cosas, sean enfermedades, sea curación, y sea que lo vas llevando todo hacia adelante, y que estás aquí, y que tú estás alegre, contenta. Estoy muy agradecida. Eso es. Entonces el agradecimiento
es por todo en la vida, aunque no lo sepamos ver, no sobre unas cosas sí, sobre otras cosas no. Ese es el sentido de agradecimiento, porque eso que has indicado al inicio, que es la injusticia porque este niño murió, no hay ninguna injusticia. Eso es una realidad de vida que ocurrió. Y si es una realidad de vida que ocurrió, la media humana lo vería como una injusticia, ya lo sé, pero a medida que tú vayas viviendo desde tu ser, es una realidad existencial, y has de contar que la existencia, y en todos los niveles existenciales, y por eso también desde esta mirada en la espiritualidad se dice, en la existencia tenemos impermanencia, insustanciabilidad y dolor o sufrimiento. En la existencia humana nada permanece, todo pasará. Es una ley existencial. No tiene sustancia de sí mismo en sí mismo. Las cosas dependen unas de otras, como tu cuerpo depende del alimento y de la respiración. El espíritu, la realidad de ser, no depende de nada. ¿Vale? Y a más, tiene unos movimientos que en un momento determinado parece, según tu persona, que lo tienes casi todo ahí armonía, y dura un tiempo, pero pasa, y siempre vienen enfermedades. Y a más, en el aspecto psicológico de la persona, cuando tienes una cosa estable, sufres porque piensas que se puede acabar. Estás pensando, esto se acabará. Entonces, siempre hay una tónica de sufrimiento o dolor. Y estas son estas marcas existenciales, ¿me entiendes? Entonces tú vienes aquí a tener una experiencia, pero ahora ya que estás en este camino, es que tú te redescubras o reconozcas verdaderamente tu realidad, tu espíritu, tu ser. Y todo lo otro ha estado bien porque ha sido un juego de la propia divinidad que tú eres, es un juego de experimentación. ¿Te sirve un poquitín? Gracias. Dime. A ver si me sé expresar. La pregunta mía vendría, si nosotros vamos expandiendo la conciencia poco a poco, nos liberamos de patrones, de pensamientos, de conducta que teníamos antes y tal. Sube un poquito la voz, así se graba. Funcionamos mejor con la gente que está a nuestro alrededor. Gracias. ¿Cuánto, en ese punto, cuánto seríamos responsables de nuestros actos en el pasado con menos nivel de conciencia y generando más densidad a la gente que está a nuestro alrededor? No sé si me Sí, me parece que te entendí. Esa es mi pregunta. Vale. Fíjate. La responsabilidad se debería de mirar en el presente. La responsabilidad es que ahora, por la experimentación que has ido teniendo y la vivencia que vas viniendo, intentas ser responsable porque actúas en función de tu maduración o de tu vivencia espiritual en el nivel en que estés, en el presente. Pero esa pretendida responsabilidad del pasado, ahora en el presente la tendrías de liquidar, porque ella misma, en un juego, no ella misma, no le diría ella misma como responsabilidad, hay también en la existencia hay un funcionamiento, también hay estas tres marcas y hay funcionamientos existenciales, y uno es el famoso karma. Karma, en el lenguaje sánscrito, quiere decir acción. Eso quiere decir karma, nada más. Y entonces hay una acción y la consecuencia de la misma. Entonces, se debe muchas veces de compensar karmas y se debe de vivir la consecuencia de las acciones. Entonces tú ya tendrás una consecuencia de un acto. Ya con que lo vas a vivir la consecuencia del acto, no es cuestión de que te flageles todavía más. Doble flagelación. Tú intentas el karma que te toca vivir, vivirlo integrando y aceptando, porque uno de los puntos más álgidos en la espiritualidad también es una mezcla de aceptación.
Y digo mezcla porque no se entiende bien, es aceptar las cosas tal cual son. Las acepto como son. Esa aceptación lleva a que en el presente, si hay una posibilidad de mejora, tú la desarrollas. No es una especie de conformismo, es una aceptación positiva, viva en el presente, pero aceptas. Y entonces, karma que te toca, circunstancia que te toca, la vives, la integras e intentas solucionarla, pero no te flagelas. Intentas ver la experiencia que te trae esa propia experiencia, valga la redundancia. Pero que me digas que eres responsable de acciones del pasado, ya funciona el karma solo. Si tú, por ejemplo, estás en diferido, recordando un pasado en donde fuiste víctima o victimario, ¿vale? Entonces, normalmente, desde el punto de vista que tú me lo estás diciendo, es que te sabe mal si fuiste víctima. A veces hay una rebeldía y una rabia y un odio hacia. Y si fuiste, entonces te consideras tonto, ¿no? Y hay una culpa de que no hice lo que debería de hacer. Pero si fuiste victimario, te duele de que te portaste mal y te hiciste daño a ti mismo como persona o hiciste daño a los demás. Y entonces te sabe mal. Saberte mal ya es suficiente, porque es en donde tú has de poner que esa responsabilidad se convierta en acción del presente. O sea, eso que uno se reconoce como persona que hizo un acto maligno, vamos a ponerlo así, que hizo sufrir, pues entonces dices, esto no lo voy a hacer más, y si sale una experiencia parecida, voy a intentar no hacerlo así, hacerlo de otra manera. ¿Me entiendes? Esto es lo único que te puedes llevar de la experiencia. Esa culpa en negativo no nos sirve de nada. En la espiritualidad la culpa no sirve de nada. Es una responsabilidad para el presente. Siempre. ¿Te sirve esto? A ver, dime. ¿Dónde? Sí, más o menos. A ver, claro, yo el que pensaba, ya también como a nivel de sociedad. Yo veo que hay muchas personas que... No lo referías a ti, te refieres a la sociedad en general. Sí, claro. No, es que yo cuando hablo me resuena y siempre acabo escuchando lo que yo digo. Sí que es para aplicarlo a mí también. Pero en general veo como mucha gente que, vamos a poner que se ilumine. ¿Qué? Que se ilumina. Que se ilumina. Que dicen que se ilumina. ilumina. De la conciencia y tal. He visto muchas veces que es como que se aparta de la sociedad. ¿Vale? Entonces yo digo si nos ilumináramos muchas personas, nos fuéramos apartando. Lo que Eso queda, es otra cosa, ¿eh? Pero bueno, te la voy a explicar. Yo es que, por ejemplo, claro, queda mal el ejemplo, ¿no? Pero yo lo pensaba como si fuera una comunidad o una casa donde vive mucha gente, y sin tener conciencia la gente hiciera las necesidades en un espacio común, ¿vale? Entonces cuando expande su conciencia, aprende que no tiene que dejar eso ahí, va a su lavabo, hace sus necesidades, está bien. Pero eso que ha dejado ahí, donde vive todo el mundo, donde va a pasar todo el mundo, que afecta a todo el mundo, ¿cuánto de grado es cuando yo una vez he aprendido a hacer las cosas bien, dejar eso ahí y no limpiarlo? A ver, no hay un par de cosas. Claro, es que creo que no me puedo expresar. Sí, hay un par de cosas. Eso. En relación todo lo que se llama a nivel de terceros, cuidado, pero esa especie de idealismo. Mira, voy a cogerme a una de las tradiciones espirituales no teístas, sin una creencia de Dios, pero que nos puede dar una indicación. Por ejemplo, el budismo. El budismo hay como 3 líneas, ¿eh? La del pequeño vehículo, la del gran vehículo y la del tántrico, ¿vale? 3 líneas. El pequeño vehículo es como mucho, yo me aparto de todo con que todo es ilusión, para ir hacia la verdad y la realidad de lo que verdaderamente yo soy. Y busco el primer nirvana, y luego, una vez el primer nirvana, que me lleve al Mahaparanirvana. El primer nirvana es el silencio de la mente y una contemplación estable. Silencio, porque en el budismo, Buda quiere decir el despierto,
o se le llamaba Siddhartha Gautama, que quiere decir de la tribu de los Sankhya. Siddhartha Gautama era de las tribus de los Sankhya, era el silencioso, que se le llamaba Sakyamuni. Muni en sánscrito quiere decir silencio o silencioso. Y entonces se llamaba el silencioso. ¿Qué quiere decir eso? Se le llamaba al Buda, el clásico original, ha habido muchos Budas, se le llamaba Sakyamuni. Y entonces quiere decir el silencioso de la tribu de los Sakya, ¿vale? Entonces silencioso y propiamente despierto o iluminado va en correlación. Y entonces este Buda daba unas enseñanzas y se acogió a la línea, o la primera línea del budismo era el Hinayana, pequeño vehículo. Vale. Pero luego apareció otro Buda y se implantó otro tipo de budismo que era el Mahayana, el gran vehículo. Y en el gran vehículo aparece la compasión y la colaboración de todos, porque todos somos un único ser. Entonces eso que has dicho al principio, que yo me retiro, ahora justamente menos que antes, porque ahora la espiritualidad ha de llegar a todo el mundo y no se trata de adoctrinar y menos de sectarismo. Se trata que cada persona libremente, teniendo su familia, su trabajo, viviendo en la sociedad, se despierte. Tú lo has llamado iluminar, porque es luz, te haces luz, pero bueno, se despierte quiere decir que la conciencia está despierta, la mente está tranquila, ¿vale? Y realmente en esa indicación donde vamos, y por eso se da la enseñanza, es para ayudar a todos los que quieran. Pero acuérdate que estamos en esta existencia, que es uno de los niveles experimentadores de la existencia. No es el único, ni muchísimo menos. Y entonces estamos experimentando. Pero en esa dirección tú tienes la enseñanza. No hace falta que te vayas a ningún grupo reducido. Tú en tu casita y de la manera que quieras. Y cada vez te quieres recoger más porque quieres más trabajar en tu despertar. Perfecto, pero lo haces tú porque quieres. Y en la medida de lo posible ayudamos a todos. En realidad, todos se salvarán. Todos. Miles y miles de millones de chispas de luz. Todos son luz. Vale. Entonces, desde esta perspectiva, no es eso de retirarte de la sociedad y retirarte de los otros. Sí que es conveniente retirarte de aquello que todavía está en una vibración diferente. Los niños que están en párvulos tienen de vivir con los de párvulos. ¿Me entiendes? O sea, con tu hijo, cuando haga, yo qué sé, 18 años, pues a lo mejor te vas, o antes, te vas a subir el Everest si quieres con él. Pero no te lo llevas al Everest teniendo 6 meses. Cada cosa en su cosa, ¿me entiendes? Entonces cada persona la has de dejar un nivel de libertad máxima, de respeto, ahora tú le has de enseñar a respetar, pero le has de dejar en respeto para que él vaya subiendo. Igual todo es un proceso, desde la perspectiva existencial aparentemente evolutivo, y entonces has de dejar, pero a la mínima que puedas, pues le das la enseñanza adecuada para que se libere de su mente y luego para que viva lo superior, la unidad con la divinidad que somos todos la divinidad o el absoluto, integrando existencia y trascendencia, ¿me entiendes? Ahora bien, la responsabilidad de una persona porque hace un acto, otro, ya te digo que hay un funcionamiento existencial que es el karma, que dará su correspondencia. Y a la persona, tantas veces como se equivoque, la tienes de ayudar. ¿Dónde se ve más eso? En los hijos. Los hijos pues tienen de ir aprendiendo. Entonces las personas que hacen más maldades son las personas que están más necesitadas de servicio. Un servicio que es diferente a diferentes niveles, pero es servicio, porque todavía no reconocen su verdadero ser. Y entonces hay una etapa existencial donde la persona se sirve, y otra etapa
donde sirve, sirve, sirve. ¿Me entiendes? Y entonces esto funciona así, es un gran equilibrio, es una gran perfección. Aunque veamos aquí, en este nivel humano, que lógicamente claro que hay, desde la perspectiva humana, diríamos una aparente injusticia, o hay movimientos prepotentes, engreídos, soberbicos, que controlan a los demás y hacen sufrir. Sí, sí, en esta escuela se trabaja con eso. Aquí hay eso. En este nivel humano hay eso. Y de ahí viene ahora que esto se tiene de cambiar. Y por eso es el resultado de una serie de guerras y tal. Las guerras es una expresión exterior de una vivencia mental del ser humano, egocentrada y egoísta. Y puede ser muy inteligente humanamente, poco sabio espiritualmente. Y con su inteligencia y con sus conocimientos continúa jorobando al personal. ¿Me entiendes? Y en exclusivismos personales, en tiranías, en intentar oprimir. Y ahora hay los nuevos partidos políticos, que casi son las nuevas religiones. Fíjate tú. Y unos se casan con uno, otros se casan con otro, y aquí hay un desbarajuste. Y cada uno de los partidos quieren tener la razón. Y eso es lucha de egos. La compasión, la fraternidad, la verdadera humildad, de no ir de más, porque son complicaciones que he explicado antes, psicoemocionales de la persona. Lo importante, y termino, ¿te sirve un poco? Sí. Es lo siguiente, fijaros. Esto sucede en el ambiente humano. Las personas, sabéis todas, que adquieren hábitos, que esos hábitos adquieren vicios. Esto lo sabemos, ¿no? Un hábito es una acción repetitiva. Cuando es vicio es cuando ese hábito te hace mal a ti como persona o está haciendo mal a los demás o normalmente a los dos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te has metido a un vicio o a un hábito? Un vicio, un hábito, ya que hace sufrir. Pues, desde el punto de vista, vamos a poner desde la ignorancia de tu propio ser y con una vivencia impotente y prepotente, con una vivencia de soledad afectiva y ganas que te quieran y enfadarte, con una vivencia de sentirte poca cosa y querer ser más, y por eso te tienes de necesitar sentirte más que los demás. Entonces aparece el orgullo. ¿Me entiendes? Este movimiento psicológico de la persona que adquiere provocar toda esta serie de conflictos a nivel humano. Pero ¿cuál está el primer nivel que uno ha de saber en la espiritualidad y que se dice pero que se tiene que repetir mucho porque no lo coge la persona? La mente, a base de lo que se le ha dado, se habitúa. Igual como uno que tiene una cultura en un país se habitúa a comer unas cosas y luego se va a otro país, y lo que le dan de comida no le gusta tanto porque está habituado. Somos animales de costumbre, ¿me entendéis? Nos habituamos. Entonces, el hábito o el enganche mayor es el ego y el egocentrismo. Y entonces nos debemos de deshabituar del ego y del egocentrismo. Y eso requiere un trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de deshabituar tu mente de la idea falsa que tú eres solamente un cuerpo-mente? Claro que tienes un cuerpo-mente y es evidente, y lo disfrutas y lo tienes y lo sufres también. Claro que sí. Pero que tú esencialmente eres el espíritu, la conciencia, la capacidad de darte cuenta. Y que cuando vives en ella, empiezas a vivir en paz y en amor. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se tiene de hacer? Tengo de deshabituarme, porque hay mucha gente en la espiritualidad que dice, no, tú déjate fluir. Si tú te dejas fluir, ¿qué pasará? ¿Que saldrá lo habitual? ¿Lo que estás acostumbrado? Te tienes de dejar fluir cuando tú ya has hecho una buena limpieza mental. Entonces, primero lo que te corresponde es hacer una limpieza mental y tener tu mente en tranquilidad y que esté en silencio. Como decíamos antes de el Buda, el silencioso.
igual que esté en silencio. Entonces durante un tiempo tengo de ponerme, pero mucho, porque es un hábito y se repite, me tengo de poner en atención constante, estar despierto como aparentemente lo están los gatos, ¿entiendes? Estar en atención, poder estar en meditación, en paz en mi propio ser, poder estar en contemplación, integrando y llevándote a la unidad existencial. Pero eso requiere un tiempo y una constancia. La persona no tiene ganas de trabajar y ya le han puesto de pequeño a trabajar, estudiar, y entonces se abandonaría. Pero no, ha de venir una constancia, paciencia, purgando. Pero te tienes de poner las pilas tú, a la que te levantas por la mañana, atento a todo lo que haces, que no se cuele la mente. El pasado, el futuro, la reflexión o la mente que va por un lado o por otro, sin ton ni son. No, que no se cuele. Entonces, has de hacer todo un proceso de despertar la conciencia, que es estar en atención, en presencia en el presente. Y al principio cuesta, porque hay un hábito que te arrastra a pensar, a complicarte, a sufrir, ¿me entiendes? Pero luego llega un momento que ya te vas sintiendo mejor como persona, pero luego llega un momento que la mente se para y la haces funcionar cuando tú quieres. Lo que pasa es que estamos ansiosos y nos gustaría que fuera ya. Y no es ya, es que tú te pongas a la tarea. Te pongas a que tu mente se tranquilice del todo. Y eso no vale un ratito, de verdad, no vale un ratito. Para la mayoría, hay algunos que sí, pero para la mayoría no nos vale un ratito. Es ponernos, hasta que se mantenga un fluir, vamos a ponerlo así, para entenderlo, de hábito constante de estar en atención abierta, completa, en todo el presente, y que te puedas poner a meditar y goces de la paz y del gozo de ser, y puedas estar en ti mismo, gozándote a ti en ti. ¿Entiendes? Eso es de lo que se trata en la experiencia espiritual. Y luego eso ya, la conciencia ella misma se revela a sí misma y te llevará a la unidad, a la no dualidad, a la vivencia de que todo es el ser, te llevará allí. No hace falta ni leer muchos libros, ni estar en filosofías, ni en teologías, ni en psicologías. La mística es otra cuestión, es una vivencia viva. ¿Entendéis? Porque si empezamos a tener unas hipótesis, van bien, pero para vivirlas. Si empezamos a intentar memorizar filosofías, o filosofar, o tener creencias religiosas, estamos enganchados en lo mismo. Entonces lo importante es despertar. Y para despertar, la persona tiene que decidir cuándo. Ya me dedico. Irá viendo, por lo que la conciencia va revelando, que necesita mucha dedicación. Porque la persona se dice, yo ya estoy cansado, ya he trabajado, ya estoy jubilado, ya estoy... No. Si tú empiezas a ver, verás que necesitas mucha constancia, paciencia y buen humor. Intenta disfrutar de todo lo que puedas en la vida. ¿Vale? Espero que os sirva todo esto. Lo dejamos por hoy. Muy bien, juntamos las manos, agradecemos nuestra sesión de yoga integral de hoy, que vaya muy bien. Gracias. Hasta la próxima.